Muy bienvenidas y bienvenidos a Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigma, un programa para pensarnos, realizado desde los estudios de UDA Televisión, el canal de la Universidad de Atacama. Te invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, UDA TV. Nuestros panelistas de hoy: doctora Gabriela Prado, acá a mi lado, abogada, bachiller en Ciencias Sociales, doctora en Derecho. Hace 25 años desarrolla actividades académicas en el área del derecho económico, entre otras cosas, donde ha realizado clases de pre y posgrado, fue vicerrectora, secretaria general, académica de la Universidad de Atacama, siendo en ambos casos algo muy relevante, la primera mujer en asumir tales cargos en esta universidad. Y también tenemos a Leonardo Javier Castillo Cárdenas, desde la Universidad de la Frontera, Temuco, Chile, que se desempeña en el mismo ámbito disciplinar. Es abogado, magíster en política y gobiernos por la Flaxo, máster universitario en análisis económico del derecho, doctorado en comunicación por la UFRO y la UACH, perdón, y presidente del Centro de Estudios de Desarrollo e investigador de la Cátedra UNESCO Niñez, Juventud, Educación y Sociedad. Bueno, con esta compañía vamos a comenzar y conversar sobre los derechos humanos que debiesen ser responsabilidad de los estados, seguramente, cuya obligación es garantizarlo para todos y conversar también sobre el nuevo sistema que estamos viviendo hoy en día en Chile, los derechos como garantes de libertad, entre otras cuestiones, que los estados deberían asegurarse de que todos los individuos tuviésemos. También considerar los 50 años del golpe, que es algo importante en nuestro país, muy relevante a nivel latinoamericano también, la reparación desde la institución, y en ese terreno es que vamos a movernos hoy. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá hoy día. ¿Sí? Muchas gracias. Nos gustaría saber un poquito más de ti, que te presentes para que nuestros televidentes te conozcan y sepan con qué mujer estamos conversando. Bueno, ya algo adelantabas tú. La verdad, soy abogada, además ejerzo acá en la asignatura de Derecho Económico de la Universidad de Atacama, una disciplina que tiene sus particularidades. Yo por lo menos asumo el derecho económico como el estudio de las normas jurídicas y principios jurídicos que permiten o posibilitan el adecuado funcionamiento de los sistemas económicos. Y en esa gran idea me he enfocado en el estudio de los aspectos jurídicos vinculados a la estabilidad y a la eficiencia, a la estabilidad macroeconómica, estudiando ya desde mi tesis doctoral lo que es la autonomía de los bancos centrales y las políticas monetarias, y su impacto o incidencia en esa estabilidad. Y en relación a la eficiencia de los mercados, también he desarrollado algo de trabajo relativo a libre competencia. De hecho, ahora estoy en un proyecto Fondesit regular acá en nuestro departamento, donde me toca a mí analizar la motivación de las sentencias del Tribunal de Libre Competencia chileno como mecanismo de aseguramiento también de protección de ese bien jurídico. Otra área que he desarrollado es lo relativo a protección de los consumidores y usuarios, de qué manera pueden estos ejercer sus derechos con mayor eficacia, y también he publicado algo más bien orientado a la protección, a la materialización de esa protección a través de la sentencia de los tribunales. Y bueno, como también llevo varios años de docencia, me ha interesado trabajar en el área de aprendizaje y servicio, en particular. Es muy entretenido. Sí, y me ha tocado a mí materializar un convenio que tenemos con CERNAC Atacama, donde periódicamente, aunque estuvo interrumpido obviamente por la pandemia, realizábamos aprendizaje y servicio para la difusión de los derechos de los consumidores acá en la comuna de Copiapó. Eso, pero yo estoy acá más que nada, porque participo ahora actualmente en el programa de Derechos Humanos de la universidad y en la organización de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, así que eso también me trae hoy día acá por el tema que te convocaste. Claro, por supuesto. También aquí, como bien mencioné, estamos con nuestro colega ya coterráneo de la UFRO. Cuéntanos, ¿cómo estás? Bien, bien, muy entretenido. O sea, de hecho, cuando recibí la invitación, el nombre ya dice bastante. Crisis y paradigma. Efectivamente, cuando hablamos paradigma y lo entendemos como un conjunto de reglas y reglamentos, como la colega, yo también soy abogado, que nos permiten, ¿cierto?, resolver problemas de determinado ámbito de, ¿cierto?, de cosas, ¿cierto?, de determinado
ciertos marcos o límites. De formación, como tú bien señalabas, soy abogado, pero también he explorado otras áreas relacionadas con estudios de política pública y también ciertamente de economía. Antes de empeñarme en la academia, trabajé también en asesoría parlamentaria, he realizado también algunas otras asesorías, soy profesor de la Academia Judicial, y he trabajado también bastante el tema de la transparencia. Esto, el año pasado sacamos un libro también junto con unos colegas, producto de los 10 años que llevamos ya impartiendo docencia a la Academia Judicial. Fui director de la Escuela de Derecho, pero principalmente creo que lo que más me define, soy padre de 2 hijas y felizmente casado ya hace más de 15 años. Y he estado estudiando también un fenómeno que suele ser un poco grato de mencionar en el aspecto académico, que es el tema, ¿cierto?, de las diferencias, de las inequidades en términos de género. A ese respecto, soy también secretario de la actual directiva de la Asociación Red Investigadora. En su momento presentamos el proyecto de ley, que tiene también algunas investigaciones propias, que se ha traducido en la ley 21.369 sobre acoso sexual, violencia y discriminación de género, donde también hemos hecho Mira. una aplicación de derecho económico, principalmente análisis económico del derecho. Esto no le gusta mucho a los rectores, pero que está asociado precisamente a la estructura de incentivos que señala que los mecanismos de protección deben estar asociados también a incentivos poderosos. Y el incentivo más poderoso que tienen las universidades, ¿cierto?, al menos las del Estado, todas, pero nosotros principalmente, es la acreditación institucional. Entonces, al asociarlo a la acreditación institucional nos aseguramos de que vaya más allá de los límites éticos, ¿cierto?, este paradigma que podrán tener algunos, pero otros no, ¿cierto?, sino que lo hacemos obligatorio. Hay un concepto que desde ya mucho tiempo atrás ha venido trasuntando, haciéndose cada vez más relevante, que son los temas, ¿cierto?, o la tensión que se genera entre la igualdad y la equidad. Claro, esa balanza es muy importante tomarla en consideración desde la academia y desde nuestro quehacer que, en la universidad, que quiere decir es educar, trabajar por eso, y sobre todo que ahora se viene la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile, cuestión que nos golpea, valga la redundancia, ¿cierto? Nos hace pensar, volver a la memoria, observar cómo esto ha transmutado y qué valores ha dejado, cómo nuestra sociedad se ha disgregado o se ha comunicado, etc. Eso es muy relevante, así que a la vuelta de esta pausa vamos a considerar esos temas y otros más que ustedes puedan poner en la mesa. Estamos de vuelta en crisis multisistémica y cambio de paradigma, Gabriel. Bueno, mira, justamente el concepto que da Leonardo de paradigma nos lleva rápidamente al tema del cual nos convoca hoy, porque claro, si son aquellos principios fundamentales desde los cuales se puede analizar un fenómeno de la realidad, sin duda que los derechos humanos constituyen ese conjunto teórico, no solo jurídico, también político, social, más amplio, desde el cual tú puedes abordar, y deberíamos ser capaces de abordar prácticamente todos los fenómenos sociales y políticos. Por ejemplo, lo que se decía recién, la equidad, la igualdad de género, cualquier derecho que esté en tela de discusión o que se quiera profundizar o fortalecer o reforzar, debería tener como análisis de fondo el paradigma de los derechos humanos siempre presente. Mencionaba Leonardo que los dos provenimos de la Escuela de Salamanca, y bueno, hay que mencionar que la Escuela de Salamanca, con Francisco de Vitoria a cargo, fue la precursora en los inicios, ¿cierto?, de la modernidad, de la primera escuela moderna de Derecho Internacional, pero con los derechos humanos. Fíjate, estamos hablando del siglo XVI. El maestro Vitoria ya planteaba esos derechos inherentes a la persona humana en épocas de
colonialismo, de esclavitud, en épocas en que no era fácil hablar de estos temas, ya se plantea con mucha valentía, y eso enorgullece a todo estudiante antiguo de Salamanca. Bueno, rendido ese homenaje, para no irme tan lejos, diría yo que es fundamental hacer siempre ese posicionamiento. Cuando están hoy en día conmemorándose esta fecha, es bien curioso observar cómo los derechos humanos, que son el gran aporte que el liberalismo político también realizó con las primeras declaraciones de derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa, y luego con su formulación contemporánea en la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es la gran construcción que el liberalismo colocó en manos de los ciudadanos para enfrentarse al Estado. Y sin embargo, hoy en día son instrumentalizados, diría yo, maliciosamente, eso no tengo duda, en un contexto de asociarlos a protección de ciertas ideologías. Si en Chile hoy día, ya que estamos conmemorando los 50 años del golpe, hablar de derechos humanos, para muchos les suena hablar de izquierdismo, hablar de comunismo, defensa de los delincuentes y ese tipo de cosas. Y eso, la verdad, para mi generación es preocupante, es doloroso, y por eso estamos hoy día enfocados en ponerlos en valor en esta conmemoración, porque la desnaturalización de los derechos humanos es altamente peligrosa. Sí, exactamente. Estoy absolutamente de acuerdo, porque efectivamente yo creo que hay un grave desconocimiento. Una vez me tocó guiar un proyecto de investigación donde efectivamente con estudiantes de Derecho de primer año, el desconocimiento de la Carta de Derechos Fundamentales era brutal. Lo publicamos en una revista finalmente de buena indización, pero lo importante era el, el bajo nivel que se tenía respecto al conocimiento. Podemos atribuir y buscar culpables, que era alguna reforma educacional, que sacó lo que son cívica, pero más allá de eso, creo que efectivamente ha calado muy hondo esta tensión entre ciudadano-consumidor, esta muchas veces caricatura que los derechos humanos, precisamente como bien dice mi colega, están asociados a un determinado sector político. No hay que olvidar que el derecho a la propiedad también es un derecho humano, ¿ya? Eh, y probablemente también hay un tema del paradigma. Me parece muy interesante eso que se señalaba más allá del homenaje a nuestra querida Escuela de Salamanca, de que ha habido una forma de entender también la sociedad eh, y la forma, la relación entre el individuo y el Estado, que también ha ido cambiando, ¿no? Si hablamos de este individualismo metodológico que utiliza la economía como presupuesto fundamental, presupuesto epistémico, ¿cierto? La hipótesis de trabajo de la cual nosotros nos planteamos y trabajamos hacia adelante, perdón, me interesa señalar que también ha ido mutando desde la idea del Leviatán de Hobbes, ¿cierto? Claro. O el mismo Adam Smith, que plantea que el egoísmo es lo que nos mueve. Esto ha ido también afortunadamente mutando. Hemos pasado evidentemente por economistas como Gary Becker, que tiene un planteamiento similar, el mismo Richard Dawkins en temas de genética, que plantea que incluso hay que enseñar, ¿cierto?, el buen vivir de manera tal de que no nos destruyamos unos a otros porque somos genéticamente constituidos como seres egoístas. Pero hoy día encontramos un paradigma distinto. Desde la doctora Neil Ostrom, que fue la primera mujer que obtuvo el Nobel de Economía, un premio bastante machista. Bueno, hoy día está Esther Duflo, hay ya 3 Nobeles, ¿cierto? Mujeres, que plantea que, por ejemplo, versus la idea de, ¿cierto?, de Garrett Hardin con la tragedia de los comunes, que planteaba, ¿cierto?, un rol fundamental del derecho para que efectivamente nos reguláramos adecuadamente, ella señalaba algo muy distinto, en definitiva, y ocurre en el debate español. Los tribunales de agua funcionan espectacularmente hace 5 siglos. La gente se puede poner de acuerdo. No necesariamente somos individuos egoístas como este cierto régimen espurio que se hace del poder luego de cierto el quiere institucional y que nos vende el ladrillo como la gran solución. Con mi colega somos académicos, entendemos que un paper bien escrito evidentemente te va a parecer cierto lógico, coherente y muy cercano a la verdad, pero eso es un paper, ¿ya? Es una serie de publicaciones científicas que claramente en el contexto en el cual, ¿cierto?, se aplican una dictadura, vienen a dar respuesta y a justificar decisiones.
Ujú. Sí, bueno, de hecho se ha escrito también respecto de que esas ideas solo podrían haberse planteado, fructificado, lo que está en el ladrillo, conocido como el ladrillo, ¿cierto? Esta obra de los economistas de la Universidad Católica, en la Escuela de Chicago, solo habría podido ser posible en un régimen como el que existía en Chile en ese momento, Exacto. con la fuerza. Porque hay que decirlo también, si bien nuestra historia republicana pues, tiene hitos en los que han existido crisis institucionales serias, persecuciones políticas o ideológicas, guerra civil, sin ir más lejos, hemos tenido también nuestra historia, nunca lo que pasó ese 11 de septiembre de 1973, nunca habíamos sido como país remecidos por un acto de esa violencia Masacre. con esa contundencia que significó no solo más de 40.000 víctimas según los registros de la Comisión Valig y Rettig, sino que en términos de violación de derechos humanos en ese sentido, sino que también de instalar un régimen político y económico inédito, ajeno totalmente a la cultura chilena. Donde tradicionalmente con idas y venidas, ¿cierto? Los profes de económico siempre decimos que en Chile un modelo económico hemos tenido un poquito de todo, ¿cierto? En nuestra historia, pero de manera radical, así lo que fue la instalación de un modelo de un Estado mínimo, casi escrito en un texto, era como volver al siglo XIX, ¿cierto? Un Estado mínimo muy reducido, cuyas políticas económicas también se implementaron con la violencia, con la doctrina del shock, como dice Klein, no dieron los resultados económicos que tanto se festejan o se celebran para justificarlo. ¿Ya? Eso es otro tema también que habría que dedicarle cierto tiempo. O sea, economistas como French Davis, que no es para nada sospechoso de ser un ultraizquierdista, hace poco publicaba los datos, el crecimiento. Que estudió en Chicago. Claro, exacto, estudió en Chicago y decía, bueno, un sistema económico hay que evaluarlo básicamente por crecimiento y equidad. Chicago Boys, claro, Chicago, cuando llegan los Chicago pero Boys. fíjate, si tú sometes al test con las cifras, solo las cifras, esos 17 años de régimen económico neoliberal no fueron un éxito ni en crecimiento y menos en equidad. O sea, da una cifra para que se entienda. Por ejemplo, el año 74 o 73, un chileno tenía un poder adquisitivo equivalente, perdón, un ingreso per cápita equivalente a un 28% de un ciudadano de Estados Unidos. Y el año 89 bajó a un 25%. O sea, ya ni crecimiento ni equidad fueron marcas o resultados exitosos que pudieran exhibirse. Y el costo social de cualquier cifra que se quiera exhibir fue muy alto. El desempleo se incrementó, Chile se desindustrializó, pero sin embargo se suele mencionar el milagro económico, entre comillas, como uno de los aportes de lo que se inició con ese golpe de Estado, y cuestión que también habría que debatir, ¿no? Bastante. Sí, interesante análisis en ese sentido porque se han analizado otras aristas de este golpe o de este experimento neoliberal en América Latina. Sin embargo, yo tomaría también la incomunicación y cómo la sociedad se separó y también por eso no ha llegado a buen puerto las demandas sociales que tiene el pueblo de Chile o nosotros mismos como parte de esa sociedad. También es importante eso, porque claro, sin duda, es uno de las variables. Claro, porque los sistemas políticos también tienen que canalizar aquellos requerimientos, aquellas exigencias. Y bueno, ya Leonardo lo mencionaba, el individualismo, un poco a eso me quería referir, que ese modelo es un modelo no solo económico, sino que cambió en gran medida las bases fundamentales en los que se movía nuestra sociedad, o sea, el corporativismo, el cooperativismo. La meritocracia. Bueno, también se han Y la trampa que hay ahí también. ¿Cómo? Y la trampa que también hay en la meritocracia. De hecho, en el último libro Sandel también la critica bastante. Claro. Porque también está basado precisamente en el mismo modelo neoliberal. Tú estás ahí porque tú te lo ganaste, pero te lo ganaste porque también está en la posición de ganártelo. ¿Ya? Claro. Si volvemos a la discusión de género también, bueno... no distingamos porque tienes que ser capaz. Exitosas, pero vamos que lo que les ha costado a ella, ¿cierto? Respecto a un varón que estuviese en una posición, ¿cierto? Similar. Claro. Eso es poner por sobre la equidad, poner por encima de la equidad la igualdad. Y la igualdad, bien lo sabemos los profes de económico, formalmente puede estar muy bien, nadie la va a discutir, pero hay que atender más
a la igualdad material que está dada por la equidad. Y esas son razones y principios que el neoliberalismo como doctrina no reconoce. No, pues no Y permearon enormemente. O sea, yo recuerdo cuando empecé a hacer clase, uno lo ve en la academia, ¿no? El estudiante que te dice, mire, tiene que hacerme clase y yo pagué y usted tiene que hacerme clase, y se desvirtúa totalmente lo que es el fenómeno claro, educacional. profesor, claro. No, y el colectivo, ¿cierto? Estamos ahí para construir el conocimiento entre todos, ideas que, bueno, fueron llegando después, pero queda mucho de ese individualismo todavía. Entonces, es paradójico ver que una generación, la actual, tan fuertemente defensora de derechos tan importantes, ¿cierto? Como la equidad de género, La la diversidad. diversidad, etcétera, en las últimas encuestas que se hacen en Human Rights Watch, el Iberobarómetro también, demuestra que está tan desapegada de los valores democráticos. O sea, si le dan a elegir, preferiría asegurar un bienestar económico a costa de algunos derechos fundamentales que le parecen renunciables. Claro, de hecho hay cifras que indican que la etapa de joven para votar, por ejemplo, no sufragan. Claro. No quieren participar como ciudadanos en la constitución de la democracia de un país. Porque no se sienten la parte está un poco de esto. Subvalorada. Exacto, exacto. Plantean como una sobrevaloración de la democracia. La democracia puede tener defectos, pero hasta el momento es el sistema, es el mejor sistema de los que conocemos para poder, ¿cierto?, gobernar los intereses del colectivo. Entonces, a ese respecto, cuando relativizamos los derechos humanos, cuando relativizamos, ¿cierto?, la participación política, cuando la castigamos, porque también esto no ha sido gratuito, ha sido la construcción también desde hace mucho tiempo de señalar que, vamos, la gente sí participa, pero participa a través de otras instancias. Yo también, ¿cierto?, en un momento milité políticamente, hoy día participo en asociaciones, pero por mucho que uno le guste cada vez menos los partidos políticos, son necesarios y tienen que ejercer un rol a dicho respecto. Vamos, cuando se ha castigado sistemáticamente también la participación política formal, recordemos los discursos que da, ¿cierto?, el caballero cuando está en La Moneda, los señores politiqueros, ¿ya? Como ellos malos, nosotros, ¿cierto?, decentes. También termina permeando eso en el discurso colectivo y cómo también vamos entendiendo que lo público es algo negativo. Claro, No hay sé, muchas cosas que ya se dejaron sobredichas acá en este espacio. Nuevamente tenemos que ir a nuestra pausa y regresamos con el próximo bloque. Estamos de vuelta en Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas, tu programa en UDA Televisión. Estábamos conversando entonces sobre la conmemoración de los 50 años, sobre los derechos humanos. Leonardo, retomemos un poco lo que estábamos conversando para poder avanzar. Sí, efectivamente. Bueno, este es como dicen los chinos, cuando utilizan el ideograma de Wii para referirse a crisis, que es tanto problema como oportunidad. Esta conmemoración de los 50 años también es una oportunidad no solamente para revolver antiguas heridas, sino que también para intentar como sociedad, reconociendo los dolores no se van a terminar. No se van a terminar cuando no existe justicia, ¿cierto? No se van a terminar cuando no existe un real, o mientras no exista, ¿cierto?, un real compromiso por la garantía de no repetición, ¿cierto? Esto cuando decimos para que nunca más. En ese sentido, la academia, la universidad, tiene que adoptar un rol. No puede permanecer en la, ¿cierto?, pretendida Torre de Marfil, ¿cierto?, sin mancharse, mantenerse incólume, sin mojarse, ¿cierto?, las patitas en el barro. Digo acá en el barro porque estamos en el sur.
Pero es necesario salir, es necesario que también contribuyamos con propuestas, ¿cierto?, a los tomadores de decisiones. Tenemos que también, y como bien lo decía mi colega, cuando ella trabaja en aprendizaje de servicio, está formando líderes, lideresas, para que sean actores de cambio. Eso es fundamental. La docencia es lo que principalmente nos mueve. La extensión que estamos haciendo acá es llevar, ¿cierto?, el conocimiento de las aulas también a la comunidad que además, como entidades del Estado, estamos obligados, ¿cierto? Y es nuestro imperativo ético el atender a sus necesidades, ¿cierto? También de apetencias intelectuales. En ese sentido, ¿cierto? No solamente la investigación, sino que también son todos estos roles que debemos ejercer. Debemos formar líderes, debemos hacernos cargo de las problemáticas locales, las problemáticas nacionales y también globales. ¿Ya? Los derechos humanos no son solamente aquellos que están en las Cartas de Naciones Unidas, que todos conocemos, derecho a la vida, integridad física, sino que también hay distintos bloques, los constitucionalistas los manejan muchísimo mejor, pero que dicen relación con otros derechos humanos de distintas generaciones. Entre ellos, ¿cierto? También el derecho al acceso a información pública. Lo que estamos haciendo hoy día, ¿cierto?, es entregar información, y eso es positivo. Las instituciones están hoy día además obligadas por la ley, ¿cierto? 20.285, el artículo 8 de la Constitución, a entregar información, ¿cierto? Para que sepan en qué se gastan sus impuestos. La ¿Cuánto es lo que transparencia. nosotros, ¿cierto?, percibimos? ¿Ya? Cuando hablamos de derechos humanos, por eso es mucho más amplio. Hemos dicho que también está el derecho, ¿cierto?, a la propiedad. Hemos dicho también que entre los derechos humanos se encuentran, ¿cierto?, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Entonces, es mucho, mucho más amplio. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Los derechos de los adultos mayores, que también hay, ¿cierto? Hace poco también un tratado internacional que lo respalda. Sí. ¿Ya? Ese creo que es el rol, y por mucho que digan, ¿cierto?, que tanto lo que hace Gabriela como lo que hago yo, ¿cierto?, está un poco alejado de los derechos humanos, todo lo contrario, ¿ya? No podemos hablar de un pleno respeto cuando, ¿cierto?, las reglas que mueven los mercados son para algunos más que para otros, ¿cierto? Cuando no somos todos tan iguales, ¿no? Claro, de hecho, al derecho le corresponde una labor crucial ahí. Si de verdad creemos una sociedad libre y que contemple el libre mercado funcionando correctamente, lo más cercano posible a los modelos de bienestar y de eficiencia que se proponen desde los textos, se necesita el derecho y se necesitan normas jurídicas. Y eso ya está empíricamente demostrado, la evidencia está en la historia económica de los últimos 100 años, por lo demás. Pero yo me quería quedar con esa noción de, que muy bien dice mi colega, cómo los derechos humanos también han ido evolucionando. Si bien su origen se remonta hace varios siglos atrás en el ámbito jurídico, hoy día, a través de distintos desarrollos en tratados internacionales y que las propias constituciones han ido consolidando también a nivel interno, encontramos derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. O sea, antes, lo que muchas veces hay mucho desconocimiento también, porque creo yo que nada es desinteresado. Hay desconocimiento porque hay un claro interés, seguramente político, ideológico también de algunos sectores, por desnaturalizar los derechos humanos. Es que O ese es sea, un punto eso es importante que yo importante. creo que se puede tocar, que es la desinformación. O Claro. sea, si nuestros jóvenes o nosotros mismos o los profesionales o un país entero está desinformado del peso que tienen los derechos humanos y que no se reduce solamente a una vejación de que si puedo caminar o no, o si hay toque de queda o no, o si me sacan un Exacto. ojo o no, o no sé. Claro. No solamente es eso, es mucho más que eso. Claro que Entonces sí. la educación es algo transversal para que un pueblo pueda avanzar en sus decisiones y en sus próximas acciones que tributen o que tiendan a la democracia. Por cierto, justamente, o sea, el sistema democrático es el único sistema político que puede asegurar el pleno respeto a los derechos humanos, con la eficacia que tienen que estar contenidas, obviamente, en su ordenamiento jurídico. Pero el sistema político democrático es la única fórmula que hemos encontrado hasta el momento para asegurar el respeto por esos derechos inalienables, universales, indivisibles de las personas. Relativizar aquello es un riesgo para las personas
Y claro, poner a la democracia como centro también del modelo de aseguramiento de los derechos humanos es crucial. Entonces, estos atisbos de populismo que encontramos hoy en día en muchas expresiones políticas, la corrupción, la pérdida de transparencia en el ejercicio de la acción política, no solo en Chile, a todo nivel latinoamericano, europeo también, son un riesgo importante no solo para la democracia, sino que pone en riesgo nuestros derechos fundamentales y los derechos humanos, por cierto. Entonces yo creo que ese es el gran desafío, luchar contra la desnaturalización de los derechos humanos. Bueno, y concretamente en estos 50 años de conmemoración de los 50 años del golpe civil-militar, traer la memoria como un centro de preocupación es un deber ético de todos los académicos, más aún los que cultivamos la ciencia jurídica, más aún si tenemos en nuestro diario la Escuela de Salamanca, porque es algo central. Y sobre eso, bueno, las universidades podemos hacer mucho, como decía mi colega, desde la enseñanza, de la investigación y también desde la reparación. Porque hay que señalar también que muchas víctimas de violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en esos 17 años de dictadura fueron profesores y estudiantes de nuestras aulas. Y lo que podamos hacer para reparar a las familias de esas víctimas tiene que poder hacerse con el apoyo institucional. O sea, no puede seguir siendo una iniciativa colectiva que también es importante, sin Claro, duda, pero no puede estar pero debe sola. ser algo institucional de manera de dar una señal potente a las nuevas generaciones Exacto. de la importancia que esto tiene, que no es algo menor, que por mucho que sea doloroso, que por cierto lo es necesario. Es necesario para garantizar la no repetición de estos hechos. Efectivamente, e insistir, ¿cierto?, que los derechos humanos, este mínimo civilizatorio, ¿cierto?, y insisto, con mínimo, deben ser también, y son a través, bueno, la misma ley de universidad del Estado lo establece expresamente, ¿ya? Deben estar en nuestros planes y programas, deben ser un compromiso permanente, porque además, ¿cierto?, son dinámicos. Los derechos van siendo reconocidos por el Estado, porque le anteceden. ¿Ya? Entonces no es que vayamos inventando, ¿cierto? O las personas, ¿cierto?, que se dedican directamente a la investigación vayan inventando nuevos derechos humanos, sino que simplemente los vamos reconociendo a medida que vamos evolucionando. ¿Ya? Las sociedades van cambiando y a dicho respecto también van evolucionando. Esperemos que de forma cada vez más positiva. Pero no hay que olvidar el rol fundamental, y en eso, perdón si soy majadero, las universidades en cuanto a la formación. ¿Ya? Malamente puede haber un buen profesional, ¿cierto? Médico, sociólogo, abogado, lo que sea, si no tiene, ¿cierto?, como base fundamental, ¿cierto?, para limitar su conducta, de un reconocimiento explícito de los derechos humanos. Exactamente. Ya estamos llegando con esta conversación al final del programa y espero que nos vayamos con este gustito a más y que podamos seguir haciendo cosas desde nuestra posición en la universidad o en donde estemos. Como dijo Gabriela, muy bien dicho, los derechos humanos son transversales a cualquier actividad que uno tenga y eso me parece destacable. Creo que con eso debemos como tomarlo como bandera, que sea algo transversal, o sea, que nuestra posición, o sea, que nunca dejemos de observar en qué minuto entran los derechos humanos en las actividades que estamos realizando. El paradigma. En el paradigma, exactamente. Bueno, fue un placer haber compartido con los dos. Leonardo, Gabriela, si quieren decir algo, despedirse, agradecer el programa, lo que quieran, tienen este espacio pequeñito para despedirse. Bueno, yo, nada, agradecer la invitación, Carmen, la oportunidad de haber conocido a mi colega Leonardo Castillo, que gracias a la tecnología ahora ya nadie está tan lejos, aunque estamos bastante lejos geográficamente. Ha sido un agrado poder compartir estas ideas y ojalá aportar al debate también al respecto de estos conceptos. Gracias, Gabriela. Yo también agradecer, ¿cierto?, al programa. En primer lugar, me parece que es tan importante que la universidad haga estos esfuerzos, porque están no solamente en el ideario, lo que uno espera, ¿cierto?, que haga la academia, sino que también porque lo hace desde una posición ética que es fundamental. Qué alegría que esto no se pierda.
una alegría tremenda también conocer, compartir, ¿cierto? Con Gabriela. Nos hemos dado cuenta, ¿cierto? Como ella bien dice, la distancia geográfica, que hay muchas, muchas cosas en común. Así que a ver si podemos también, ¿cierto? Hacer algún proyecto, escribir Sí. algo, ¿cierto? O, ¿cierto? Ir pensando también de qué manera podemos aunar esfuerzos para seguir bregando por estas cosas que son también tan, tan fundamentales. Sí. Gracias, Leonardo. Sin duda que van a haber sinergias después de este encuentro, así es que nos despedimos de este programa Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas desde la Universidad de Atacama. Nos vemos.